Bueno, bueno, si seguimos hablando sobre esta película, nos topamos con varias cosas, ¿no? Varias cosas que son, son, son pertenecientes a la película, ¿no? Con varias cosas que son el plot de la película, ¿no? Por ejemplo, con varias cosas que son el plot de la película, ¿no? Como que, por ejemplo, este, que los juguetes eran de Andy, ¿verdad? Los juguetes eran de Andy y al ser donados por Bonnie, Andy los dejó porque era mayor, ¿no? Y es, por eso Andy al final se siente muy triste por sus juguetes, ¿no? Porque sus juguetes eran algo que le pertenecía, ¿no? Y si dejas algo que te pertenecía, o algo que no es que te pertenezca, sino que era lo que te hacía ser tú, ¿no? Lo que te hacía ser tú, ¿no? Porque al final, yo por ejemplo, si yo fuera un juguete, bueno, primero que nada, si yo fuera un juguete, yo no tendría bastantes preocupaciones como en qué trabajaría en mi futuro. Si mi futuro me daría miedo o algo así. Pero, pero bueno, si fuera el juguete de Andy, yo también, porque al final uno ve las cosas como juguete, ¿no? Yo veo las cosas como juguete de Andy. Yo veo las cosas como juguete de Andy. Y obviamente que si yo se ven las cosas como juguete de Andy, yo no puedo no ver este, este, el, la, la perspectiva de no ser o ser, pero tengo que ser un juego, servir a mi propósito, ¿no? Porque obviamente que si mi propósito siempre fue ser un juguete, entonces el juguete de un niño, entonces cuando deje de ser el juguete de un niño, obviamente que eso me va a perjudicar, ¿no? Me va a, me siento mal, es como si a una persona le dieras brócoli, si a una persona le dieras brócoli y no le gustan las verduras, obviamente que tiene que ser algo de acorde a lo que te gusta, ¿no? Porque, porque obviamente, porque obviamente, obviamente todos nosotros pertenecemos a una persona, ¿no? No, por ejemplo, en el cristianismo, por ejemplo, porque bueno, yo voy a la iglesia a veces, voy a la iglesia. En el cristianismo, por ejemplo, las personas que adoran a Dios es como si fueran los juguetes de Andy, ¿no? Las personas que adoran a Dios son como si fueran los juguetes de Andy, ¿no? Y los juguetes de Andy,
las personas que adoran a Dios son como si fueran los juguetes de Andy, ¿no? Y obviamente que esa es como una relación, ¿no? Como si Andy fuera Dios y los juguetes fueran Andy fuera Dios y sus juguetes fueran sus discípulos, ¿no? Pero, pero bueno, viéndolo desde otro punto también es que, pues, todos nosotros, todos nosotros tenemos un propósito, así como en la película de Toy Story 3, así como en la película, todos nosotros tenemos un propósito del cual nos define. Algunos tienen propósito de ser padres, o no es que sea su propósito, sino que al final terminaron siendo eso, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad que esa película me gustó mucho. A mí, por ejemplo, me gustaría trabajar en Pixar Warner. Me encantaría trabajar en Pixar, pero no sé cómo contactar, no sé cómo ver, porque los medios actuales de contacto que son correo electrónico son bastante feos, la verdad. No sirven. Más sirve un WhatsApp que un correo electrónico. Aunque a veces ni responden por WhatsApp, lo cual significa que los medios de contacto actuales son prácticamente nulos. ¿Y por qué me gusta Pixar? Porque Pixar es la creadora de Toy Story 3, ¿no? Toy Story 3 es una película que a mí me dejó marcado. Porque, bueno, yo lo vi hace un momento, pero la película salió en 2010, ¿no? La película salió en 2010. Obviamente que en 2010 todos éramos más pequeños, ¿no? Yo en 2010 tenía 5 años. Y bueno, sí me acuerdo cuando salió la película, que fue muy bonita. Pero bueno, al final bueno, todos reflexionamos, ¿no? Sobre si, bueno, una película, sobre una película o algo. A mí, ¿por qué me gustó Toy Story 3? Porque Toy Story 3 fue una hermosa película por sus personajes como Ken y Barbie. Y no lo digo por broma, sino porque me parece que viven una vida infeliz, siendo los dueños de la guardería al final. Y al ser los dueños de la guardería, pues bueno, terminan quitándole pues a Locke, ¿no? Que al final era el villano. Y bueno, ¿qué más cosas hay por ver que esta película? Esta película me explica muchas cosas. Y la explica desde un ángulo muy bonito, que es que personalizan los juguetes, le dan vida a los juguetes, dan vida a los juguetes, como si fueran humanos, ¿no? Un juguete que precisamente sería como, aunque bueno, no es casi igual porque los humanos no vemos gigantes, ¿no?
los humanos no vemos gigantes, en cambio los juguetes siguen gigantes que son los humanos. Pero es como si fueran personas, pero bueno, obviamente que en un contexto muy diferente, ¿no? Y bueno, la película es muy buena, es algo que no se olvida. La película es bastante buena, la verdad. Es una muy buena película porque explora mucho los temas, ¿no? Los temas como ser tu juguete, ser un, dejar de ser juguete de tu dueño y el ser solo un juguete, ser solo lo que eres, ¿no? No, pues, bueno, esta película también abarca muchas cosas buenas, como que, bueno, pues, por ejemplo, al principio de la película, los juguetes ven a Andy. Eso es al principio, ¿no? Al principio ven a Andy, piensan que le botaron a la basura, ¿no? Pero eso obviamente no es algo real, ¿no? Porque ellos en verdad no iban a ser botados, ¿no? Iban a ir al ático, ¿no? Y no es que no es que esto sea sea una especie de como decir, ya no me sirves, entonces te botaré a la basura, ¿no? Sino que es decir, bueno, me te iba a guardar para el final mismo. La señorita, las mamá de Andy, la terminó botando, ¿no? Botando los juguetes a la basura. Y la película se desarrolla en ese contexto muy pequeño, ¿no? De primero iban a ser botados y luego terminan yendo a la guardería, ¿no? Y se desarrolla en ese tramo muy pequeño, ¿no? Pero incluso en ese tramo pudimos ver cosas muy bonitas, ¿no? Como que los juguetes pues terminaron teniendo un final feliz, ¿no? Y pues, bueno, los juguetes terminaron teniendo un final feliz. Y bueno, ¿qué hay para hablar mucho de esta película? Bueno, que para hacerla, pues, tuvieron que hacerla con los medios que hacían esas películas de ese entonces, ¿no? Con computadoras, con no sé qué. Pero bueno, muchas veces nos preguntamos qué es lo que nos apasiona, ¿no? Pero bueno, al final es una bonita película. Es bastante buena, la verdad. Y bueno, y bueno, pues Toy Story 3 es
Es una buena película. Es la mejor película que hizo Pixar, ¿no? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, pues porque, pues, obviamente todos vimos Toy Story 3, ¿no? Y Toy Story 3 es, bueno, una película que marcó a varias generaciones, ¿no? Marcó a influencers, a personas, ¿no? Y Toy Story 3 es, bueno, una forma de ver, ¿no? Una forma de ver el mundo, ¿no? Una forma de ver el mundo de Toy Story 3 es pensando es pensando en, bueno, en los personajes, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hablo mucho de Kenny Barbie, ¿no? Pero bueno, son como los personajes que a mí me gustaría hacer, ¿no? Porque a mí me gustaría vivir una vida feliz con la gente que estoy, ¿no? Vivir una vida feliz con la gente que estoy, ¿no? Con ser una Barbie, o no sé, vivir una vida feliz, ¿no? Porque en la película se ve que cuando estos derrocan a Loxa, pues Ken y Barbie terminan tomando el puesto, ¿no? Y terminan gobernando, pero de una mejor manera, ¿no? Porque Loxa hacía eso a la fuerza, ¿no? Y quería hablar de esto sobre lo que hacía Loxa, ¿no? Porque al final lo que hacía Loxa con la guardería era algo que prácticamente es que esclavizaba a un grupo de juguetes para que vayan a la sala oruga, ¿no? Y cuando iban a la saga oruga, pues pues cuando iban a la sala oruga, pues esto bueno, pues estos eran destruidos, ¿no? Los juguetes eran destruidos, ¿no? Los juguetes eran destruidos y bueno, los juguetes eran destruidos y eso obviamente que estaba mal, ¿no? Loxa destruía los juguetes, los, los hacía pedazos, ¿no? Bueno, no los destruía, sino los niños, ¿no? Los niños pequeños los destruían, ¿no? ¿Qué es lo más malo que hacía eso? Lo que hacía eso malo que los juguetes no pues no tenían un concepto, no veían justamente, ¿no? En cambio al final se ve como cuando los juguetes son gobernados por Ken y Barbie, este se ve como se turnan para ir al salón de Uruguay, que al final eso es algo que terminan haciendo pero en conjunto, no de forma egoísta, que es prácticamente mandar a un grupo, que ese grupo sea ahí todo destruido en el salón de Uruguay, ¿no? En cambio cuando son gobernados por Ken y Barbie, algunos iban salón mariposa, y eran a veces eran al salón Uruguay, pero para ir de manera justa, ¿no? Porque al final si solo un grupo iba al salón mariposa, pues esto obviamente que era injusto, ¿no? Era malo, era algo que afectaba a un grupo y los destruía. Y esto es algo que era malo, ¿no? Porque afectaba a un grupo y los destruía. Los destruía como de la peor manera. Pues esto se ve en la película. Pues sí es algo bastante raro, ¿verdad? La película ve esos trasfondos
y no lo hace no lo hace de una buena forma, ¿no? Lo hace de mala manera, ¿no? No, o sea, eso hablar de Luxo, ¿no? Que Luxo, pues, hacía varias cosas que eran malas, ¿no? Y pues, obviamente que esto afecta mucho al transcurso de la película, porque obviamente que Luxo no puede hacer eso con los juguetes, ¿no? Que obviamente los juguetes tenían que hacer algo de forma justa, ¿no? Y por eso al final termina siendo reemplazado por Kenny Barbie, que sí terminan haciendo ese trabajo de buena forma, ¿no? Y bueno, por eso quería hablar de eso. Y hablaremos más en otra parte, ¿ok? En otra parte hablaremos más sobre eso del Luxo, que lo que sea Miss que ¿ok? Bueno, gracias. Gracias.